Vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre el campo eléctrico. 3 cargas puntuales están situadas en un arco circular. ¿Cuál es el campo eléctrico total en P, el centro del arco? El gráfico es este. Tenemos aquí un arco circular, 2 cargas positivas, una carga negativa, y en el centro del círculo tenemos el punto P. Lo que tenemos que calcular es el campo total en este punto. Para calcular el campo total en este punto vamos a hacer el siguiente gráfico. Aquí tengo la carga 1, 3 nanoculombios, la carga 2, menos 2 nanoculombios y la carga 3, 4.5 nanoculombios. La carga 1 forma un ángulo de 35 grados con el eje positivo X y la carga 3 también forma un ángulo de 40 grados con el eje positivo X. Vamos a dibujar primero los campos que produce cada una de estas cargas sobre el punto P. Consideremos siempre al punto P como positivo. La carga 1 siendo positiva y el punto P siendo positivo producen un campo que se repele. Por lo tanto, el campo 1 estará dirigido hacia la derecha y hacia abajo. El campo 2, al ser negativo y en el punto P habiendo una carga de prueba positiva, produce un campo de atracción. Por lo tanto, está dirigido hacia la izquierda. Y el campo 3, por ser positiva, un campo de repulsión que está dirigido hacia arriba y hacia la derecha. Vamos entonces a calcular cada uno de estos campos. Y voy a empezar calculando el campo 1. Aquí, luego de haber obtenido los datos, aplico la fórmula para calcular el campo 1. Es igual a la constante por la carga 1 dividido por el radio 1 al cuadrado. El radio es la distancia hacia la carga 1, 0.05. Reemplazando los datos tenemos que el campo 1 es igual a 10.785. Aquí está graficado el campo 1, pero no puedo poner si está hacia la derecha o hacia la izquierda, ya que no está sobre el eje positivo X ni sobre el eje positivo Y para dar un valor hacia dónde está. Por lo tanto, voy a sacar las componentes de este campo. Voy a dibujar una perpendicular hacia el eje X y tendré la componente del campo 1 en X. Dibujo una perpendicular hacia el campo Y y tendré una componente del campo 1 y la componente del campo 1 en Y. Para calcular estas componentes tengo que aplicar funciones trigonométricas. Para calcular el campo 1 en X teniendo un ángulo de 35 grados, ya que por opuestos por el vértice el ángulo de 35 pasa a este lugar, tengo que aplicar la función trigonométrica coseno. Coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente dividido para la hipotenusa. De aquí despejo la componente del campo 1 en X, reemplazo los valores y obtengo el valor. Ya que en el gráfico la componente del campo 1 en X va hacia la derecha, este valor será positivo. Para calcular el campo 1 en Y, este lado del triángulo es igual a este cateto también, por lo tanto es un cateto opuesto. Es el cateto opuesto. Para el cateto opuesto tenemos la función trigonométrica seno. Seno del ángulo de 35 grados entonces será igual al cateto opuesto, que vendría a ser la componente del campo en Y dividido para la hipotenusa, que viene a ser el campo 1. De aquí despejo el campo 1 en Y, que es lo que necesito, reemplazo los valores y hallo el valor del campo 1 en Y. Como el campo 1 en Y está hacia abajo, tenemos el campo 1 en Y negativo. Vamos a proceder a calcular el campo 2. El campo 2, como está sobre el eje X, solamente tengo que calcular y ahí sí indicar si va a la izquierda o a la derecha. El campo 2 será entonces igual a la constante por la carga 2 dividido para la distancia 2 al cuadrado.
reemplazamos los valores y obtenemos que el campo 2 es igual a 7190 newtons por coulombios, en este caso negativo, ya que va hacia la izquierda. Procedemos a hacer exactamente lo mismo que con el campo 1 en el campo 3. Aquí tenemos el campo 3 que se dirige hacia arriba y a la derecha. Calculamos el valor del campo 3 reemplazando los valores y tenemos que el campo 3 es igual a 16.177.5 newtons por coulombios. Como el campo 3 no está ni en el eje X ni en el eje Y, tengo que calcular las componentes. La componente del campo 3 en X viene a ser desde el punto hasta aquí. Y la componente en Y viene a ser desde el punto hasta aquí. La componente del campo 3 en X es cateto adyacente, por lo tanto aplico la función trigonométrica coseno. Despejando el campo 3 en X y reemplazando, tengo que el campo 3 en X es igual a 12.392.68 newtons por coulombios. De la misma forma, voy a analizar para calcular el campo 3 en Y. Para el ángulo de 40 grados, el campo 3 en Y viene a ser el cateto opuesto, por lo tanto aplico la función seno. Seno de 40 grados es igual al campo 3 en Y dividido por el campo 3. Igual despejo el campo 3 en Y, reemplazo a valores y el campo 3 en Y es igual a 10.398.7 newtons por coulombios. Ahora, como tengo componentes tanto en X como en Y para los campos, tengo que formar vectores para hallar el campo total, el campo eléctrico total. Y empiezo con el campo 1. Calculé que en X el campo 1 era igual a 8.834.55 newtons por coulombios y estaba a la derecha, por lo tanto es positivo este valor en X. El campo 1 en Y está hacia abajo, por tanto es negativo, 6.186.02 newtons por coulombios. Aquí estoy formando ya el vector en función de las coordenadas rectangulares. De la misma forma para el campo 2. El campo 2 únicamente está sobre el eje X y está hacia la izquierda, por lo tanto es igual a menos 7190. Como está sobre el eje X, no hay componente en el eje Y, por tanto en el eje Y la componente de este campo es 0. Las unidades newtons por coulombios. En el campo 3 en X es igual a 12.392.68, que está dirigido hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Y la componente del campo 3 en Y está dirigido hacia arriba, por lo tanto también es positiva y su valor es 10.398.7 newtons por coulombios. Voy a sumar, es una suma de vectores, sumo las componentes de X y las componentes de Y, dándome el campo total. En la calculadora, por favor, tiene que utilizar la función polar, es decir, pol, poner estos valores y vamos a obtener que el módulo del campo total es 14.655 newtons por coulombios y la dirección del campo total es 16.7. Con un graduador en el gráfico usted va a señalar la dirección 16.7 y va a dibujar una línea aproximadamente de unos 5 centímetros para representar el campo eléctrico total.